El debate y esta mesa redonda en el que nos establecemos, nos situamos, es un debate, lógicamente, de campaña sindical. Yo no tengo duda que es de campaña sindical. Cuando Antonio Oña muy amablemente me envió los temas a tratar de una manera bastante global, lo primero que me vino a la cabeza es la convicción personal de la necesidad que tenemos de estar en contacto permanente con los representantes sindicales y con los agentes sociales, porque es tal la cantidad de problemas que a mí me gusta llamar cuestiones a resolver que se nos presenta a la propia gestión de la universidad, que o bien lo atajamos de una manera clara y de una manera unida en todos los que participamos en esta universidad, en concreto en la Universidad de Granada, o tendremos bastante dificultad para poder llegar ni siquiera a poder atisbar algún momento de solución. Por tanto, desde ese punto de vista de debate sindical, yo me siento en esta mesa, pero claro, yo me siento en esta mesa, lo decía Antonio Oña, me siento en esta mesa como precandidato, si quieren, como candidato a rector de la Universidad de Granada. Y por tanto, yo tengo que optar por una opción clara de cuál es mi visión concreta o qué pienso hacer a este respecto. El planteamiento ya se ha hecho inicialmente y, por tanto, yo tengo aquí una situación diferente que además asumo con sumo gusto. Claro que Marisa ha definido muy bien y está definida la carrera profesional. Nos decía el representante a nivel estatal, el secretario estatal de universidades de FET-UGT, que no tenemos claro que no esta definición teórica la tenemos. Otra cosa es la definición práctica. Lo que sí estamos claramente es un sinsentido. Es decir, por una parte, tenemos una mesa sectorial que en principio va funcionando o funciona pues gracias a un esfuerzo enorme por parte sindical. Tenemos una definición de carrera profesional que está perfectamente recogida, como ha hecho muy bien Marisa, en el Estatuto Básico del Empleado Público. Tenemos, desgraciadamente, un estatuto del PDI que ahí está como un borrador que deberíamos haber tenido prácticamente al siguiente año de la promulgación de la ley de la LOU y luego incluso con la LOU posteriormente, un estatuto que se está trabajando desde hace varios años, un par de años por lo menos, de una manera importante en la mesa sectorial. Es decir, que sabemos lo que es, sabemos que esa carrera profesional es absolutamente necesaria, es fundamental, sabemos que a esa carrera profesional, la que al menos está definida ahora, en ese sinsentido que digo, tiene muchas posibilidades de entrada. Eso podría ser bueno o malo, lo que sí es nefasto es que no es claro, no hay una definición clara de esa forma de entrar. Tenemos también salida, o al menos esa posibilidad de carrera profesional, y yo me refiero tanto al PDI, es decir, al personal docente investigador, como al personal de administración y servicios, pero en las medidas de recorte, en las medidas de tasa de reducción que yo llamo, porque tasa de reposición yo no he visto todavía que se haya repuesto ninguna plaza en la Universidad de Granada, ninguna de las que han salido. Todas son tasas de reducción, eso sí, que vamos reduciendo en una serie de medidas economicistas que nos están lanzando como dardo envenenado desde el Gobierno central, porque además nos da incluso la posibilidad de que nosotros podamos dirigir nuestro destino, en ciertas medidas como se ha ido aquí indicando. Luego son dardos envenenados que desde el propio Gobierno central, yo no voy a decir desde el punto de vista voluntario o no, queriendo o sin querer, pero la verdad es que está ahí, un ataque directo a la institución pública que desde luego no podemos permitir, pero no en un ataque o en un contraataque, sino confiando en la propia institución pública en la cual estamos, en la propia Universidad de Granada. Tenemos capacidad suficiente para irse adelante. Luego tenemos carrera, claro que tenemos carrera. Carrera la tenemos. El problema es que no tenemos una carrera bien definida, clara, transparente, a lo cual nos podamos ajustar. Y además real, no la tenemos. No se ajusta a la realidad, a las circunstancias actuales. Pero aun teniendo esta carrera, no tenemos desarrollado ni siquiera los reglamentos, el estatuto, para poder ir acompañando a la carrera. Es decir, no tenemos dónde correr, ni cómo correr, ni con quién correr. Y eso creo que es fundamental que nosotros, desde la propia universidad, desde la Universidad de Granada, tenemos capacidad suficiente, tenemos responsabilidad suficiente por la propia historia que tiene la Universidad de Granada para poder marcar las pautas. Pero aquí se decía, y como habrá tema, y yo tampoco quiero alargarme, sí quiero precisar lo siguiente. Decía muy bien Marisa,
el planteamiento que hay que hacer es ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué proponemos desde el punto de vista de un candidato a rector? Porque el diagnóstico, yo en el programa además de FEUT-UGT, o por lo menos el programa que nos presentaron, y agradezco también la invitación, cuando presentaron en las elecciones se presentó FEUT-UGT, y hicieron un programa con un diagnóstico bien preciso de la situación, incluso no solamente con compromiso de arreglo, sino además con soluciones y propuestas. Claro, en eso que tenemos que hacer, por supuesto que está no solamente la estabilización, sino además la renovación. Porque claro, hemos creado, o nos han creado, o nos han obligado a crear un cierre de una bolsa, no solamente de los que ya están, o de los que ya estamos, sino que va a dificultar mucho, como una gran herida universitaria, de los que puedan entrar. Y eso es un punto absolutamente clave. Pero ¿dónde me parece a mí que debemos comenzar? Y con esto yo voy a terminar esta primera intervención, porque tendremos otros temas para ir hilvanando, en algo que apuntaba Marisa, y es en la negociación. Es decir, nosotros tenemos que actuar de manera unida, nosotros tenemos que actuar con diálogo y con consenso. Y el diálogo significa escucha. Lo decía Marisa, lo insinuaba Marisa. Es decir, nosotros necesitamos negociación, por encima de todo, negociación, consenso. Necesitamos también que haya representación, pero voy más allá, no solo representación, sino que necesitamos que haya participación. Aquí no sobra nadie, ni siquiera aquellos que no, el reglamento, los estatutos, las diferentes normativas no le permitan estar representados o ser representantes. En cualquier caso representan a personas de la universidad, como suelo decir yo, con cara, corazón y cerebro. Es decir, que son personas que hay que mirarle a la cara para saber lo que te están pidiendo, que tienen sentimiento para ver lo que están pidiendo o lo que están sufriendo, y que tienen capacidades que hay que reconocerle, pero que hay que darle también el suficiente medio material y humanos para que puedan desarrollar. Y por tanto yo lo que propongo ya de inicio, en esta primera intervención, en esa idea de negociación, yo propongo además como candidato a rector, por supuesto, en el momento que lo sea, pero ahora como precandidato, por la precisión que hacía Antonio Oña, sí propongo el que se constituya la mesa de negociación con los representantes sindicales en el ámbito de la UGR. Lo propongo ya como compromiso de mi proyecto, de nuestro proyecto. Y eso lo propongo ya desde aquí. Y además lo propongo para poder realizarlo y llevarlo a cabo en los 100 primeros días de mandato. Hay que recuperar la mesa de negociación. Hay que negociar. Hay que establecer diálogo. Yo personalmente me comprometo a un diálogo permanente. Un diálogo permanente y de luego una voluntad de acuerdo. Me exijo esa voluntad de acuerdo, me exijo ese diálogo y desde luego también solicito responsabilidad y propuesta. Y eso lo hago ya directamente, porque hay que empezar no a estar hablando en teoría, sino a dar medidas concretas. Y esta medida concreta ya la pongo sobre la mesa. Y no la pongo como una exigencia que sea importante para la universidad o para cumplir el objetivo de la universidad, sino porque creo que como rector de la Universidad de Granada estoy necesitado, y por eso decía al ver las preguntas y los temas que teníamos a tratar, estoy necesitado de poder contar con ese diálogo, con esa negociación para poder ir hacia adelante y poder atajar y dar respuesta a innumerables situaciones, incluso particulares, que se han ido produciendo por ese ataque continuo a esta institución pública, a la Universidad de Granada, que hemos tenido que ir adaptándonos como hemos podido y hemos llegado a una situación que son, en algunos sentidos, absolutamente kafkianas y, como decía al principio, sin sentido. Muchas gracias.